Alguien dijo que con Bogotá no se podía hacer literatura. O sea, para hacer literatura tienes que estar en Barcelona, para hacer literatura tienes que estar en París. Entonces yo no quería irme a Barcelona, yo no quería estar en París, yo no quería vivir en Nueva York. Yo quería estar acá y recorrer esas calles y narrarlas bien. Mario Mendoza, bienvenido a Quienique.com. Qué placer estar aquí contigo a unos cuantos días de la Feria Internacional del Libro y por supuesto de esta gran novedad que nos vas a presentar este año, Vírgenes y Toxicómanos. Mario, ¿cómo estás? Encantado, un placer estar con ustedes y para mí es un enorme placer volver a Filbo otra vez a una reunión anual que tenemos con los lectores desde hace muchos años. Bueno, Mario, ¿con qué se encontrarán aquellos que lean esta joya? Este es un libro que yo, digamos, maquiné a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos años, y es que mi obra siempre ha estado a medio camino entre un realismo o un hiperrealismo en algunos casos y el tema de lo que se ha denominado lo neofantástico. Es decir, cómo en la cotidianidad aparente, en la vida rutinaria, cotidiana y normal, se abre de repente una fisura, se abre algo inquietante que no entendemos al comienzo muy bien, algo que no sabemos cómo interpretar racionalmente. Y eso nos conduce a quién sabe dónde. Entonces, hace mucho tiempo que yo quería hacer una novela cuyo eje central fuera ese. No que en un capítulo o en un personaje o en un episodio determinado, sino que fuera en realidad una novela sobre ese tema. Y eso es Vírgenes y Toxicómanos. Yo llegué y dije, ya llegó el momento, vamos a sentarnos y vamos a hacer ese libro con juicio. Bueno, cuéntanos un poquito el proceso detrás de este libro, en cuánto tiempo lo escribiste, cuál fue como tu ritual también para escribirlo, en qué lugar lo hiciste y demás. Yo hice un trabajo de campo, que es algo que yo suelo hacer. Estuve visitando el Neusa, estuve visitando Guatavita, todos sus alrededores, Ipaquirá, etcétera, mirando un poco la zona, el lugar en el que ocurre, la gente, ¿verdad? El espacio, los colores. A mí me interesa mucho estar cerca de los escenarios que estoy narrando. Y después de eso, como la novela se abría a un mundo realmente extraño, muy raro, me di cuenta que yo me iba a demorar mucho tiempo, me iba a demorar 1 o 2 años investigando todo lo concerniente a ese tema. Y dije, creo que lo mejor que puedo hacer es investigar con un equipo, con alguien que me ayude. Y eso fue lo que hice con Alejandro Convers y con Felipe Useche. Por eso al final de la novela hay unos agradecimientos. Y es que yo les dije, si ustedes me echan un cable, si ustedes me ayudan con un seminario en donde investiguemos y en donde ahondemos un poco en unos temas, yo avanzo mucho más rápido en la investigación sobre esos temas. Y me reuní con ellos dos y estuvimos trabajando a lo largo de 3 meses, muy concentrados, con reuniones cada semana. Ellos no tenían acceso al texto, digamos, el texto lo manejo solo yo, pero la investigación sobre los temas con ellos fue para mí de una riqueza invaluable. Yo les puse en los agradecimientos al final, escribí unas palabras dándole las gracias porque yo creo que entendí la novela en esos seminarios. Yo creo que trabajando con ellos, algo que yo no había hecho jamás, nunca. Yo con los libros soy sumamente celoso, con los originales soy sumamente cuidadoso, yo no dejo que nadie vea, no, que nadie sepa ni siquiera la temática de lo que estoy haciendo. Esta fue la primera vez y es porque yo había trabajado con ellos ya en un cuarto de escritura para cine. Ellos habían estado conmigo en ¿En los una... iniciados o en Ellos otro? habían estado con el equipo de AGE Studios y estábamos trabajando en el cuarto de escritura. Ellos son dos investigadores increíbles. Y yo dije, yo creo que me podría funcionar de pronto literariamente. Y entonces les propuse el seminario durante 3 meses. Ellos aceptaron, cosa que yo les agradezco enormemente, y me la pasé muy bien
porque además me la pasé bien, que eso era de lo que se trataba también, y fui entendiendo. Para mí lo más importante era entender la dimensión y los problemas en los cuales me estaba metiendo con esta novela. Y lo entendí muy bien y yo creo que por eso la novela fluyó y yo en ningún momento me estanqué ni tuve dudas, pero fue gracias a esa metodología rara porque no creo que la vuelva a repetir. Bueno, Mario, justamente algo que destaca mucho de esta novela es la riqueza y la variedad de los personajes. ¿Cómo te inspiraste para la construcción de cada uno de ellos? Bueno, yo había visto un documental, Crip Camp, un documental que está en Netflix, un documental extraordinario, maravilloso. Y lo vi cuando yo ya iba muy avanzado y ya los personajes estaban dibujados, pero de pronto entendí cosas que no había entendido gracias a ese documental. Por ejemplo, las dinámicas del deseo, ¿no? Las dinámicas cuando uno sufre una discapacidad, el problema del deseo es tremendo, ¿no? Porque está ahí. La gente cree que si uno tiene una discapacidad, uno no desea, o uno no anhela, o uno no tiene, o sea, como si uno se convirtiera en una persona asexual, y resulta que no tiene nada que ver. Yo puedo tener una discapacidad y yo puedo sufrir incluso de algún problema físico o de una enfermedad y sin embargo deseo profundamente las caricias, los besos, el sexo como cualquier otra persona e incluso puedo desear más. Puedo tener unos niveles y una intensidad mayor. Entonces, Crip Camp para mí fue un documental muy bello en donde dije, claro, tengo que entender bien las dinámicas del deseo. Entonces, eso fue fundamental. Y luego una conversación con José Alejandro Hoffman, un juez de la República que sufre de una discapacidad, y en una comida, en una conversación que tuvimos, en una comida los dos nos fuimos a conversar y nos fuimos a comer juntos, nos estábamos quedando por casualidad bueno, casualidad entre comillas, en el mismo hotel y fue también extraordinario poder hablar con él y preguntarle, y eso fue completando un poco el panorama psicológico de los personajes. Bueno, Mario, justamente también acá usted toca el tema del deseo visto desde la discapacidad, pero también el deseo es visto también desde la misma esposa del protagonista que fallece y decide, su deseo lo lleva también a otro extremo. ¿Cómo fue también explorar el deseo desde ya esa parte más emocional, no tanto desde la persona discapacitada, sino desde Sí. lo emocional como tal? Sí, mira, esto es algo que a mí me interesaba mucho también en el libro y es que uno puede llegar al sexo de una manera mecánica, ¿verdad? Uno puede llegar a satisfacer un instinto, unos impulsos, y ya. Uno puede llegar con afectos incluidos y el sexo sube de nivel, ¿verdad? Ya está en otro plano. Digamos, eso no le quita nada al placer y a la satisfacción, pero está en un registro distinto cuando ya hay afectos y cuando hay cariño, cuando hay ternura, cuando hay amor, hay un sexo como potenciado, ¿no? Está en un registro superior. Pero incluso se puede llevar más allá y uno puede entender el sexo con afecto y al mismo tiempo como una iniciación. Entonces, en el sexo puede suceder lo que sucede en los rituales religiosos de iniciación. Uno se puede iniciar a través de distintos rituales, el ayuno, distintas doctrinas y distintas religiones han practicado distintos mecanismos para generar estados alterados de conciencia. Uno puede incluso usar drogas, uno puede incluso usar yagé, uno puede ir a la selva, uno puede ser iniciado en una tribu, ¿verdad?, indígena, uno puede probar mil cosas para entender que hay distintas dimensiones de conciencia. Uno se puede quedar siempre en la misma, pero uno puede explorar. El sexo puede ser usado, la máquina corporal puede ser usada
a través de el sexo y el deseo para alcanzar estados alterados de conciencia, es decir, como mecanismos iniciáticos. Y eso era lo que a mí me interesaba en la novela. Ellos van entendiendo poco a poco que su amor, que su amistad, que su infinita ternura los está conduciendo a algo que nunca habían experimentado y se empiezan a explorar a ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que el ilustrador, por ejemplo, que hizo la carátula, entendió bastante bien lo que era un cuerpo potenciado y un cuerpo elevado a ese estado alterado. Y ellos se van volviendo psiconautas, ¿no? Se van volviendo viajeros de la conciencia. Y eso es para mí lo más interesante de todos esos capítulos. Entender que ellos son viajeros, que van en busca de ir conduciendo al lector poco a poco y lentamente a que al menos sospeche o al menos se sienta atraído o seducido por una aventura semejante. Mario, algo que también me llama también como la atención de este libro es la profundidad de los diálogos de estos dos personajes, las dos personas en Ujú. condición de discapacidad. Una frase que me pareció muy poderosa es que en uno de los diálogos ellos dicen, somos la tristeza de Dios, somos Ujú. vírgenes y toxicómanos. ¿Tú cómo Exacto. llegas al título de esta obra? Porque quizás es poco común también uno encontrárselo tan de frente. ¿Cómo lo eliges? ¿Cómo llegas? No, Y no lo demás. tenía claro, yo no lo tenía claro hasta que ellos hablaron. Cuando ellos hablaron en esa página y se dijeron eso, yo entendí el título. Porque fíjate que uno tiende a leer ese título, quizás la primera palabra vírgenes uno la piensa en femenino, Ujú. ¿no? Por las vírgenes de la cristiandad. Entonces uno dice, claro, vírgenes es una palabra que casi siempre se piensa o se aplica en términos femeninos. Y resulta que no. Resulta que en este caso son dos chicos. Son dos chicos que fuman marihuana, ¿verdad? Que son jóvenes, están en la universidad y que son vírgenes y que piensan todo el tiempo en que ellos no van a poder perder la virginidad nunca. Porque ¿quién se va a acercar a ellos? ¿Quién se va a enamorar? ¿Quién se va a ir a la cama con un discapacitado? Entonces ellos dicen, ¿qué somos? ¿No? Somos vírgenes y toxicómanos. Eso es lo que somos. Y apenas se dijeron eso entre ellos, yo dije, este es el título. ¿Sí? Que puede ser un poco fuerte, ¿no? Como que al comienzo, ¿no? El título le puede parecer como un poco agresivo incluso, pero no, está dicho en un texto de infinita dulzura. ¿No? Es una conversación entre ellos muy dulce, entre dos amigos. Bueno, Mario, algo que también es muy llamativo de este texto es que justamente también todos los personajes de una u otra forma están muy ligados también como a la pérdida y el dolor. Digamos, Mm. la pérdida también de sus capacidades motrices, la pérdida que vivió Antón en la fase inicial, las chicas quizás en las pérdidas amorosas y las decepciones amorosas. ¿Cómo escribir sobre esto y quizás no caer en lugares tan de pronto comunes, por decirlo así? Claro, yo creo que la vida es un largo adiós, ¿verdad? Yo creo que la vida es un despedirse permanente. Uno tiene que decir adiós a todo. Entonces uno empieza diciéndole adiós a los compañeritos del colegio y los va dejando atrás. Uno luego se tiene que despedir de los de la universidad. Uno se despide de sus parejas cuando ya la relación se termina o el amor se termina. Uno se va despidiendo de todo e incluso tiene que irse despidiendo de sí mismo, porque el cuerpo que tienes a los 20 no lo tienes a los 35 y el que tienes a los 35 no lo tienes a los 50, es otro cuerpo. Entonces, si tú a los 50 añoras el cuerpo de los 20 y sigues creyendo que tú eres ese, no has entendido nada. Y luego ya entras a los 60, que es la edad que yo tengo, y tengo que despedirme del cuerpo que tenía a los 40, 45, que era un sistema inmunológico más fuerte, las gripas me duraban 3 días, luego las gripas te duran 10, el cuerpo está más débil, el cuerpo poco a poco se va deteriorando, es una materia que va a ir en desgaste, es una máquina que poco a poco lentamente tú vas a ir viendo cómo la decadencia se la va tragando y tienes que irte despidiendo de tu salud, tienes que irte despidiendo, antes veías bien, entonces ahora tienes que usar gafas, el clima, el frío, tienes que irte despidiendo de todo. Al final te despides de ti y tienes que entender que vas a morir y que tienes que morir. Entonces, toda la vida es un largo adiós
Y por eso no hay que aferrarse. El que más se aferra, el que más se agarre, más sufre, ¿no? Entonces, en la novela yo creo que ellos van enfrentando bien, la gente va entendiendo bien la pérdida, excepto uno, Antón. Mm. Por eso siempre está fuera de foco, ¿verdad? Antón es alguien que lucha y lucha contra la corriente todo el tiempo y no la logra y no la logra. No, es muy racional, fíjate bien, es muy frío, es muy calculador, es muy como cree que puede tener el control de la realidad, intenta tener el control y en realidad no. Y en realidad nunca puede tener el control. Entonces, yo creo que eso es como lo más difícil a lo largo de toda la vida, el desapego. Mario, ¿cómo hiciste para la construcción de los perfiles de cada uno de estos personajes que constantemente también se cuestionan sus líneas éticas? Digamos, yo siempre dibujo, ¿no? Lo mismo que uno tiene que hacer con su vida, ¿no? Uno su vida no la entiende si no la dibuja. Si uno cree entenderla discursiando ahí cerebralmente, está perdido porque nunca va a entender nada. Uno tiene que dibujarla y uno tiene que decir, claro, acá hice esto, acá hice lo otro, aquí me comporté como de tal manera, ah, claro, aquí actué así porque 3 años atrás había hecho esto, claro, y yo de niño, tal cosa. Y uno cuando va así un organigrama y cuando uno mira su vida, uno dice, ok, increíble, aquí todo está interconectado y lo ves. Entonces yo trabajo igual con los personajes, yo tengo que irlos viendo y diseñándolos para poder ir entendiéndolos. Pero dos personajes que me interesaban, aparte de los protagonistas, por supuesto, pero que me interesaban mucho era Antón y el padre de Matías, el senador, ¿verdad? Porque parecería un personaje malo, entre comillas, un político corrupto, ¿no? Y sin embargo tiene algo maravilloso ese tipo, ¿no? Y es que es muy poderoso internamente, es muy fuerte. Y al comienzo del libro uno cree que Antón es más ético, más... es un tipo que uno lo siente más cercano a uno. Y sin embargo es más frágil, ¿no? Es más débil y cuando las cosas se ponen feas, eh, no puede, no sabe cómo comportarse. Y ante el delirio y ante lo inexplicable, eh, se deshace y se descompone. El otro no, el otro es muy poderoso internamente, entonces es corrupto, sí, eh, pero eso no significa que no sea un tipo cuya potencia de afirmación de la vida es mayor que la del otro. Entonces ahí están esas complejidades que le pasa también a Antón cuando está con el psiquiatra intentando pensar la infidelidad de su mujer, ¿no? Y a mí me interesaba mucho ahí la palabra infiel, es una palabra que se usa en términos religiosos, los infieles, ¿no? Y en términos afectivos, sentimentales. Y yo creo, digamos, yo soy muy tolerante y muy laxo con la infidelidad, porque yo creo que es algo que uno no debe exigirle a nadie, es algo que uno no debe pedir. Yo nunca en la vida le he exigido a nadie una cosa parecida, porque parte del hecho de que yo creo que el otro es mío, que tengo un cierto control sobre el otro, un cierto poder, y que al mismo tiempo tengo como una potestad. Y yo creo que no es así. Yo creo que pues si las cosas no son nuestras y los objetos no son nuestros, porque pues estamos en tránsito, como dijimos al comienzo, mucho menos la gente. Entonces, exigir eso para mí sería como comportarme como un esclavista del siglo XV-XVI, en donde creían que compraban personas y esas personas eran de ellos, ¿no? Hay algo esclavista en exigir eso y en decir usted se tiene que portar así, usted no puede desear a nadie, usted no puede tocar a nadie, usted tal cosa. Y yo soy mucho más laxo porque yo creo que el vínculo de una persona con uno no tiene que ver con la fidelidad. Y si la fidelidad fuera algo natural, no tendríamos que estarla vigilando tanto. La gente se comportaría de manera natural así. No, ¿qué es lo natural? La curiosidad, la pluralidad, la multiplicidad. Eso es lo que es natural. Como en los cuadros, como con el arte, como con todo. Yo no te puedo decir a ti que te quedes con una pintura para siempre, quieto, ahí.
te vas a quedar en Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, no te puede gustar nada más. No, a ti te gusta un ángulo de ese cuadro, pero recuerdas a William Blake, te gusta un rincón de Van Gogh, te gusta, y en la comida es igual, eres plural, tu deseo natural es así. Entonces, el hecho de que una persona tenga de pronto una infidelidad con alguien no significa que no me quiera, no significa que no me ame, no significa que no me respete, ¿no? Entonces, yo en eso, digamos que ir acorralando a Antón fue placentero, Se ¿verdad? notó, se notó, De se irlo, de notó. irlo poniendo contra el límite porque él cree en la fidelidad, él está convencido que el amor debe ser eso, ¿no? Y resulta que su mujer era extraordinaria, maravillosa, un ser inigualable, pero era infiel. Y era infiel con mayúscula, ¿verdad? Porque se había metido en grupos a explorar sexo grupal, de todo. Eh, entonces, irlo conduciendo, digamos que ahí como narrador yo me divertí mucho. ¿Sí? Sí, sí se notó porque, pues digamos, uno se ponía en el lugar de Antonio y uno decía, pero bueno, ese señor, ¿qué pretende? ¿Para dónde va? ¿Por qué Total. sufre tanto? Pero al final Claro. uno lo termina comprendiendo. Sí, Creo exacto. que se logra el punto. Y lo que hace el psiquiatra es también como con cierto humor, ¿no? Sí. O sea, porque el otro se va contra el psiquiatra un poco enfurecido y el psiquiatra deja pasar los ataques y se va divirtiendo también un poco hasta que logra llevarlo a donde tiene que llevarlo. Que su mujer sigue siendo una persona maravillosa y extraordinaria y que la infidelidad no le quita nada, ni la convierte en una mala persona, ni mucho menos. Entonces, yo creo que a veces es al revés. Freud dice por ahí en un texto, dice, el tercero es un salvador. O sea, cuando hay una relación que ya está muy agotada, llega un tercero o una tercera y la relación mejora notablemente gracias a la infidelidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás muy acorralado dentro de una relación, una infidelidad te renueva y te mejora la relación. O sea, ser infiel y a una mujer le puede pasar exactamente lo mismo. Volverse a enamorar o a sentirse atraída eh, puede ayudarle un montón a que su relación vuelva y funcione. ¿Sí? Da aire, digamos, da un aire, da una alegría y no está mal, no está mal para nada. Bueno, Mario, también en esta obra vemos que Bogotá también nuevamente ocupa un lugar Sí. importante en la misma. ¿Por qué para ti es tan importante dentro de tu literatura, dentro de tu obra, destacar constantemente a Bogotá o situarte en Bogotá? Había, digamos, hubo hacia mediados del siglo XX, alguien dijo que con Bogotá no se podía hacer literatura, Okay. ¿no? Unos escritores consideraron y lo dijeron abiertamente, dijeron con esta ciudad no se puede hacer literatura. O sea, para hacer literatura tienes que estar en Barcelona, para hacer literatura tienes que estar en París, tienes que irte a Nueva York, ¿no? Entonces como que nos condenaron, fíjate bien que la literatura urbana colombiana en realidad arranca en otros lados, arranca en Medellín, ¿verdad? Que tiene narradores urbanos interesantes. Eh, y arranca en Cali, con Andrés Caicedo, ¿no? Y toda la corriente que viene con él. De hecho, ellos van a terminar haciendo cine, ¿no? Todo el Caliwood, son muy urbanos ellos, pero Bogotá no, fíjate, Bogotá se queda bastante rezagada. Y la literatura que nos representa es García Márquez, que se alza con un Nobel, nada menos, y es Macondo, ¿no? Que es un mundo mítico. Es, eh, y Bogotá se queda huérfana, se queda atrás, eh, se queda como casi que como algo prohibido, eh, eh, feo, una ciudad en los Andes, conventual, con gente que es como el clima, apagada, fría, un poco déspota, ¿no? No, nosotros no tenemos fama y no lo somos, cálidos, amigables, uno cambia de ciudad y uno siente que es gente mucho más cálida que nosotros. Nosotros estamos a 2.600 metros allá arriba y nuestro temperamento se parece a nuestro clima. Y somos incluso agresivos, ¿no? Es una ciudad muy agresiva. Cuando uno viene del mar o cuando uno viene del Caribe, vivir en Bogotá es muy duro, es muy difícil. Entonces, nos condenaron durante tanto tiempo que yo dije, yo soy
bogotano total. Viví en todas las capas, en todos los barrios, en todos los lugares. Yo viví al sur, yo viví en Chapinero, yo viví en el centro, yo viví al norte, yo viví en las afueras, porque viví en Sopó en un tiempo. Eh, en el pueblito arriba, en una cabañita que quedaba arriba del pueblo. Entonces yo dije, es una ciudad fea, es una ciudad que no tiene río, es una ciudad que no tiene playa, que no tiene mar. ¿Cómo hacer literatura con esta ciudad? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Entonces yo no quería irme a Barcelona, yo no quería estar en París, yo no quería vivir en Nueva York, yo quería estar acá y recorrer esas calles y narrarlas bien. Entonces a eso me dediqué durante años, por eso yo sabía que era un proyecto de largo aliento. Eso no era un proyecto de un libro o dos. Yo sabía que tenía que, si el cuerpo me daba y si la salud no me hacía trampa, yo tenía que aguantar por lo menos 20 años para poder cumplir el proyecto. Y yo soy lento, pero muy disciplinado, muy constante. Sí, soy terco, obtuso. La terquedad en todas las otras instancias es un defecto. Es un defecto gravísimo. Una persona terca es una persona detestable. Pero en el arte y en la literatura es una virtud. Sí, ser terco es fundamental. Mario, dentro de esta obra, ¿consideras que se te quedó algo por fuera? Ya viendo el proyecto final, el producto final, ¿crees que dejaste algo por fuera o te hubiera gustado incluir algo más? Mm, yo creo que no, yo creo que ahí está como ese retrato que yo quería hacer, eh, pero el día del lanzamiento voy a completar un poco la información del último capítulo, ¿verdad? Yo no quería que fuera tampoco un capítulo extenso, explicativo, eso hubiera sido muy tedioso, pero hay algunos ejemplos y algunas, digamos, algunos como autores eh, que han explorado esto, por supuesto, con una genialidad increíble y que lo han hecho mucho mejor que yo. Y me encantaría el día de la presentación poderle contar a los lectores, voy a pasar algunas imágenes, voy a pasar unos videos, etcétera, para explicarles y mostrarles que es mucho más común de lo que creemos. Es que lo que ha sucedido es que en la medida en que vamos entrando en el materialismo, y en la ciencia nuestro concepto de lo real es muy estrecho. O sea, no nos vamos agigantando, nos vamos empequeñeciendo. Estamos empobreciéndonos mentalmente. Y un celular es la prueba contundente de nuestra poquedad, ¿no? De nuestra infinitesimalidad, digamos. Y es que cada vez somos más tontos, más mecánicos, más bobos, Dependientes. dependientes, junkies de los celulares y del WhatsApp, y hemos perdido facultades. Un hombre primitivo es mucho más poderoso mentalmente que nosotros. Entonces esa pequeñez voy a intentar explicarla en Filbo el día de la presentación. Mario, pues digamos que este libro también llega como una de las grandes novedades de la Filbo de este año. ¿Qué le dirías a alguien que se va a entrar al universo de Mario Mendoza a través de este libro? Alguien que te va a leer por primera vez y lo hace con este libro. A mí me gustaría que no hubiera prejuicios, ¿verdad? Que no hubiera, digamos, uno a veces tiende a crearse unas imágenes o unas expectativas que vienen del canon, ¿no? Digamos, qué es intelectual, qué no es intelectual, qué es un gran autor, qué no es un gran autor, qué es la gran literatura y cuál no es la gran literatura. Esa serie de categorías, divisiones y subdivisiones que nos ha creado de alguna manera el mercado, la publicidad, la prensa. Si uno se puede deshacer de eso, si uno se puede quitar eso como de la cabeza y llegar al libro lo más limpio posible, lo más ingenuamente posible, sería maravilloso. Y que me dé la posibilidad de contarle una historia que quizás le pueda cambiar su vida para siempre. O sea, yo lo que le diría a un lector que va a empezar es decirle, quítese todo el aparataje que tiene usted allá mentalmente y que le ha metido la educación, quítese todo, deme una oportunidad, deme 50 páginas, ¿verdad? Llegue hasta la página 50 y si yo no lo he capturado, si yo no lo vengo conduciendo bien a donde tengo que llevarlo para que su vida se cambie para siempre, déjeme a un lado. O sea, en la página 51 digan, ah, esto definitivamente a mí no me interesa y lo dejo a un lado. Pero deme 50 páginas y yo creo que lo puedo llevar a una zona en donde usted se va a hacer unas preguntas que le pueden
dar sorpresas más adelante en su vida. Mm. Bueno, Mario, también justamente manteniéndonos en esta dinámica de la Filbo, tú eres uno de los autores que más, eres el que más convoca en este evento y llama la atención que también es una gran cantidad de público joven. ¿Qué Ujú. representa esto para ti? Uy, una alegría tremenda. Yo tengo por los lectores un respeto absoluto, una admiración irrestricta. Es un encuentro que siempre hacemos anualmente y que verlos a ellos llegar con sus libros tan combativos, ¿no? Siempre tan en pie de lucha, a mí me fortalece la ilusión y las ganas de hacer país, porque yo creo que sí podemos, ¿no? Es una lucha incansable para hacer un país distinto, ¿no? El movimiento del 21N, por ejemplo, para mí fue un movimiento sagrado. Eh, y yo creo que todavía la lectura y la inteligencia son mecanismos de resistencia civil, ¿no? Entonces, para mí es un momento en el que vamos a convocar fuerza y vamos a reunirnos para mostrar que no somos mayoría, pero somos muchos los que estamos buscando otra cosa, los que queremos otro país distinto, ¿no? Los que no nos movemos en las lógicas tradicionales normales y los que estamos agotados también un poco del odio, ¿no? Porque el odio nos viene consumiendo. El odio es un comportamiento viral, se pega muy rápido y en la red uno lo ve, ¿no? Si tú subes un comentario gentil, amable, sopesas tu opinión, mesuras tu opinión, eh, tienes 3 likes y ya. Pero si tú subes algo energúmeno, furibundo contra alguien, los likes crecen vertiginosamente. Pero no todos estamos en esa búsqueda. Yo creo que somos muchos los que decimos no, queremos otra cosa. Entonces a eso es que nos reunimos en Filbo siempre. Mario, también hago esta pregunta porque justo siempre este encuentro también llega en un momento en el que pues, desde hace varios años se viene diciendo, no, es que los jóvenes ya no leen, no, es que los jóvenes ya no cogen un libro. Y justamente creo que también hace parte de esos prejuicios que tú mencionabas en la respuesta Total. anterior. ¿Cuál es tu diagnóstico en ese sentido sobre la juventud y la literatura actualmente? No, leen un montón, leen muchísimo y son muy curiosos y son muy combativos también, es un tipo de lector muy combativo. No, yo creo que ellos están buscando, lo que pasa es que la realidad que les hemos otorgado es terrible, ¿no? Les hemos brindado casi que una encerrona, les hemos dado una especie de callejón sin salida, ¿no? Ellos se encuentran un poco contra las cuerdas, entonces no hay oportunidades, no hay becas, ¿no? Creímos que iba a haber un cambio, pero en realidad seguimos atascados y ellos no tienen la posibilidad de salir, de buscar financiación, de estudiar. Votamos por un proceso de paz buscando que los jóvenes tuvieran las posibilidades económicas reales y entonces cada dinero del erario que se han robado duele mucho. Y duele mucho ¿por qué? Porque para mí no es un dinero para nosotros los viejos. El dinero del erario para mí fundamentalmente es un dinero de los jóvenes. Es para ellos que intentamos eso, que era el proceso de paz, y no se ha dado. Entonces, ellos están un poco también con una enorme desilusión, cargando una desilusión, pero aún así se mantienen en pie de lucha. Y yo creo que son curiosos y yo creo que llegan a Filbo y rastrean muy bien a dónde quieren ir, qué autor es el suyo. Y fíjate que Filbo es una de las ferias más sorprendentes de América Latina. Y es de las más sorprendentes porque es del público. O sea, tú no ves movimientos tan multitudinarios en ninguna feria como la que ves en Bogotá. Bogotá es tremenda, es una feria inusual, rara. O sea, tú te vas a las ferias europeas o alguna cosa y no te tropiezas lo que te tropiezas en Filbo, jamás, nunca. Bueno, Mario, esta entrevista también, ya para ir cerrando, coincide con la noticia de que falleció Mario Vargas Llosa. Mm. Para ti, ¿qué representó la figura de él dentro de la literatura latinoamericana? Todo, todo. Yo le debo todo. El gran maestro de la literatura urbana latinoamericana fue Vargas Llosa. Y nosotros recibimos su influencia con beneplácito, con una alegría tremenda, porque nosotros estábamos intentando narrar Bogotá. Hablo en plural porque éramos varios, ¿no? Ahí estaba Santiago Gamboa, ahí estaban otros explorando también esta ciudad a nivel narrativo. Y teníamos un ejemplo increíble que era Lima.
¿verdad? Y era Vargas Llosa. Vargas Llosa había narrado Lima con un talento increíble y con una complejidad que nos sorprendía. Entonces fue nuestro maestro inicial, fue también una persona que nos enseñó la disciplina, ¿no? Ayer nos carteamos con Santiago y recordábamos que él nos salvó de algo extraordinario y es que hasta mi generación yo creo que se creía que la literatura se hacía en la bohemia, en los bares, en los cafés, bebiendo, ¿no? Llevando una vida caótica, desordenada. Y Vargas Llosa era la disciplina férrea, ¿no? La concentración, la productividad, el escritor que tiene un compromiso con la escritura y que lo respalda permanentemente, esa disciplina, esa convicción, ese profesionalismo del escritor que no está borracho hablando como un beodo con unos amigos y diciendo lo que va a escribir y que él es un genio, sino concentrado en su estudio, tomando notas y estudiando, se lo debemos indudablemente a Vargas Llosa. Bueno, Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación de quienique.com. Me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote qué sigue para ti, qué otros proyectos tienes. Te hemos visto, pues ahorita se viene lo que es la Filbo, mega Claro. evento, pero ya en ocasiones anteriores hemos hablado también en el marco de los iniciados. ¿Qué otros proyectos tienes ahí entre manos? Bueno, nosotros estamos ya con Rodrigo Guerrero, estamos trabajando en otro proyecto para una serie, pero que no tiene que ver sobre mi obra, es algo independiente que estamos trabajando, de la cual todavía no puedo hablar por cláusulas de confidencialidad que ya firmamos, pero estamos ya muy concentrados en eso. Yo vengo trabajando también en una novela de largo aliento, que es un proyecto que me ha venido ahí acompañando a lo largo de los años. Y en Filbo lamenté mucho no poder presentar a un autor colombiano que presenta el mismo día, después de mi presentación, un par de horas después. Es un autor inédito, ¿verdad? Es un filósofo colombiano que estudió filosofía en Cali primero, pero luego se fue para Ciudad de México y luego se fue para Cincinnati. Y él tenía digamos, una reflexión sobre el dolor. Lo que lo preocupa es desde la filosofía y la neurofisiología cómo opera el dolor en el cuerpo. Y, y se escribió un libro increíble, a mí me fascinó ese libro, se llama Carne Doliente. Yo a él no lo conozco personalmente, espero conocerlo, lamenté mucho no poder presentar ese libro. Yo espero que la gente vaya al lanzamiento mío y ojalá varios de esos lectores se vayan y escuchen a este tipo hablar sobre ese texto maravilloso y espero poder conversar con él. Yo espero subir en algún momento a redes una conversación sobre su libro que me interesa mucho porque cuando él llega a Cincinnati le da una ciática paralizante, se le paraliza media pierna y se queda prácticamente durmiendo en el piso, tirado, sin poderse mover, casi sin poder caminar. Y ahí empieza a escribir ese libro de ese modo. Entonces el libro tiene una intensidad y una belleza única, entonces espero poder conversar con él también, conocerlo. Ahora él viene para la Filbo y es un libro que me da mucha ilusión de que ojalá las nuevas generaciones lo lean.